presentación, este espacio, se hace en el marco del programa Juntos por la Transparencia de USAID. Entonces, siguiente, por favor, les queremos comentar un poco la agenda para el día de hoy. Desde Transparencia por Colombia tenemos la red de periodismo colaborativo. Vamos a estar hablando un poco de los beneficios de pertenecer a esta red y pues esencialmente de los tableros. Vamos a hablar de cada uno de los 7 tableros que desde los diferentes equipos de Transparencia por Colombia se han creado para acceder de una mejor manera, de una manera más fácil a la información pública y cómo enfocarlos en casos noticiosos, en nuevas historias. Y al final, vamos a dejar al final, y les pedimos ese enorme favor para que por el chat o levantando la mano podamos hacer esas preguntas y comentarios, pues porque es bastante el contenido y muy bueno que les tenemos preparados sobre esta oferta que desde Transparencia por Colombia venimos trabajando desde un nivel técnico por muchos años. Aquí se encuentra pues no solamente el equipo de comunicaciones de Transparencia por Colombia, me presento, soy la directora de comunicaciones Mónica Oyuela, y también se encuentra pues nuestro coordinador de la unidad de tecnología y de información de Transparencia por Colombia, nuestro ingeniero de datos Sebastián Botero, quien también nos ayudará, quien ha creado muchos de estos tableros con ese conocimiento técnico del equipo y nos ayudará y nos explicará de qué se trata. Siguiente, por favor. Hablarles también un poco de Transparencia por Colombia. Buscamos un país libre de corrupción. Cumplimos este año precisamente 25 años de haber sido creada en Colombia desde el año 98. En el año 98 sucedió algo muy importante. Estamos en pleno proceso 8000 y creo que la crisis institucional, pues que a veces uno dice no ha cambiado mucho, requirió que se creara esta organización de la sociedad civil que viene y hace parte de un movimiento internacional llamado Transparencia Internacional, que está presente en 112 países del mundo. Y tenemos este gran ideal donde no estamos solos ni solas, queremos buscar muchos aliados para luchar contra la corrupción. Siguiente, por favor. Un punto de reflexión que siempre nos gusta hacer es que el periodismo de investigación, el periodismo en sí, el cubrimiento de las noticias sobre corrupción es muy importante para nosotros. Una de las herramientas que ustedes van a ver que se llama radiografía de hechos de corrupción, que retoma toda esta información publicada en medios de comunicación, nos dice mucho de que son los periodistas, ¿sí? Los y las periodistas los que están investigando la corrupción y los que lo están llevando a esta esfera pública, a este conocimiento público, del cual muchas veces son las autoridades las que retoman la información desde allí, y también están retratando las lógicas sobre la corrupción, las narrativas. Entonces es bastante importante esta labor y por eso queríamos pues hacer esta reflexión. Siguiente, por favor. Y dejaría a 2 personas del equipo, a Karen y a Laura, que nos van a comentar un poco de qué se trata esta red de periodismo colaborativo, red de la cual muchos de ustedes hacen parte, otros que no, pero queremos que hagan parte, ya les vamos a contar de qué forma, porque hay muchos beneficios. Y en el marco del programa Juntos por la Transparencia de USAID tenemos en realidad muchas ofertas que van a continuar. Entonces, pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Y dejo la palabra entonces a mis colegas Karen y Laura para que nos expliquen de qué se trata esa red, qué ofrecemos, así en plata blanca, y luego seguiremos con los tableros. Adelante, por favor. Listo, gracias, Moni. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias pues, por estar acá, por este espacio, por sacar este espacio. Y queremos que ustedes se lleven un poco de qué es la red de manera general. Queremos contarles que la red de periodismo colaborativo es una iniciativa que viene desarrollando Transparencia por Colombia de la mano con el programa de Juntos por la Transparencia desde el año pasado. Ya llevamos más de un año en todo este proyecto. Queremos que esto, justamente como lo ponemos acá, es de ustedes y para ustedes. La red es un espacio en el que queremos que el periodismo sea colaborativo. Hemos tenido mucha referencia, por ejemplo, el trabajo que hace la Liga contra el Silencio, de todo lo que se hizo alrededor del proyecto de Rafael Moreno. Y es que sabemos que si el periodismo no tiene redes colaborativas, no va a poder surgir. Y sobre todo el periodismo de investigación
y de temas de corrupción, que es lo que nosotros buscamos y para eso les damos las herramientas. Entonces queremos que también de acá no solo se lleven los juguetes que tenemos para todo el tema de producción de historias y todo el acceso a la información pública y de datos, sino que también puedan saber que hay este espacio, que nosotros como transparencia estamos a la disposición de ustedes y que también acá hay muchas personas de diferentes regiones, varios medios de todas las regiones del país, entonces que también se pueda empezar a crear esa alianza que tanto se necesita en el periodismo. Siguiente, por favor. Desde la red, y como les comentamos, queremos ser muy breves con esto. En la red tenemos como varias líneas. Las cuatro principales son fortalecer la capacidad investigativa de los medios de comunicación acá en Colombia. Sabemos que también todo el tema de medios se mueve mucho por la agenda, pero buscamos eso, buscamos que se vaya más allá y que a través de los datos se puedan empezar a crear historias. Acá vamos ligado al segundo punto, que es esa producción de historias. Muchas veces cuando se enfrenta el periodismo a, bueno, desde dónde salgo, no tengo estos datos, acceder a los datos es a veces muy difícil, sino por decir la mayoría de veces. Entonces también queremos apoyarlos en esto, que ustedes cualquier requerimiento que tengan sobre los siguientes temas que ya les vamos a mostrar, que es una oferta amplia que tiene transparencia, puedan contar con nosotros. La tercera es la promoción del diálogo público. Queremos también que justamente en esa agenda se empiece a hablar más de las historias que cuentan corrupción y no solo ese tema de la corrupción, el robo, que ya estamos acostumbrados, sino hay cosas positivas que también se pueden contar. Entonces le queremos mucho apuntar a eso. Y finalmente a promover un enfoque de género. Nosotros, bueno, esto también es como un datico ahí, se los voto, pero estamos también trabajando en un tema, en un documento sobre periodismo, investigación y género, porque nos parece muy importante todo este tema, que no es lo mismo cuando investiga un hombre a cuando investiga una mujer o ya es diferente toda esta cuestión. Entonces, desde Transparencia también creemos que es muy importante poder tocar estos temas y bueno, ya de la mano de todos ustedes. Entonces, nada, recordarles, si no hacen parte de la red, ya les vamos a enviar por el chat el vínculo para que ustedes se puedan inscribir. Vamos a tener con la red, siempre hacemos diferentes talleres, igual ahorita les comentamos al final, pero vamos a tener un taller presencial acá en Bogotá. Entonces la idea es que participen, que cualquier cosa que necesiten lo puedan hacer desde ahí. Siguiente, por favor. Y ya le doy entonces la palabra a mi compañera Laura para que les explique esto de la mesa de servicio, que también es muy importante y va muy en línea pues a todo lo que les estoy contando de la oferta que tiene Transparencia desde la red de periodismo. Listo, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Laura Torrada, soy la editora del equipo de comunicaciones de Transparencia por Colombia y junto con Karen estamos al frente también de toda esta red de periodismo. Entonces, en un ratico les compartimos nuestros contactos por el chat para que cualquier solicitud, duda o cosa en la que podamos ayudar, pues sepan que se pueden contactar con nosotros. La mesa de servicio es parte de las estrategias que tenemos desde la red de periodismo para facilitar y ayudarles a ustedes como periodistas en la producción de notas y en la producción también de investigaciones de corto, mediano y largo plazo. Con la mesa de servicios tenemos unas ofertas muy particulares, digamos, muy específicas, a partir de las áreas de experticia de Transparencia por Colombia. Entonces, lo que queremos es facilitar ese acceso a datos, también como a conocimientos conceptuales y técnicos, para que ustedes puedan desarrollar con mayor facilidad la producción de notas, de noticias y de investigación. En esa medida, desde las áreas de experticia de Transparencia por Colombia se tienen como temas claves la financiación de campaña, la contratación pública, las regalías, el gasto de los recursos públicos y también cómo ha sido el gasto en la implementación del acuerdo de paz. Teniendo como este marco así claro, les ofrecemos 4 servicios principales. El primero es la orientación sobre conceptos de corrupción y también sobre otro tipo de conocimiento técnico desde las líneas programáticas de Transparencia por Colombia, en las que está pues gestión pública,
también se encuentra empresas y sector privado, sistema político, justicia y sanción, desde las cuales se les ofrece todo este bagaje conceptual que muchas veces haría falta como para identificar, ¿será esto un caso de corrupción? ¿No será? ¿Será que me voy por este lado? No, eso sería también como parte de lo que ofrecemos en la mesa, en primer lugar. En segundo lugar, el acceso y acompañamiento al uso de los tableros que hoy les vamos a estar presentando, entonces ahí no me extiendo mucho. En tercer lugar, les ayudamos en la recolección, la sistematización y la entrega de datos abiertos sobre temas específicos de interés para cada uno de ustedes. No sé, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre tal fundación en tal región que sospecho tiene unos contratos, he oído. Les ofrecemos esta búsqueda y sistematización de datos para que ustedes tengan una base de datos robusta a partir de la cual sustentar sus investigaciones periodísticas. Y en cuarto lugar, también ofrecemos una guía o una ayuda sobre el uso de otras bases de datos abiertos y de consulta pública en las que Transparencia también tiene una experticia y pues como harta cancha en trabajo con este tipo de bases. Entonces ahí está la mesa, la idea es que ustedes puedan acercarse a ella, usarla, escribirnos para lo que necesiten y pues que a partir de eso también podamos fortalecer de manera colaborativa el periodismo de investigación y la producción de notas por parte de ustedes. Ya en un momentico les dejamos el contacto y entonces le doy paso a Mónica y Sebastián. Listo, muchísimas gracias, Laura. Karen, conclusión, inscríbanse a la mesa. Hay en el chat unas preguntas por algunos inconvenientes. Ya van a dar las instrucciones un poco para facilitar que se puedan escribir en la red. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ir respondiendo algunas cosas puntuales por chat y vamos con nuestro primer tablero. Un poco recordando, Transparencia por Colombia es una organización de la sociedad civil que lucha contra la corrupción y desde un punto de vista también muy técnico, no somos medio de comunicación, no somos periodistas, así muchas de las personas que hagan parte del equipo se hayan dedicado en algún momento al periodismo, ¿cierto? No lo somos y respetamos y honramos esta gran labor. Y de esta forma queremos es hacer, desde el equipo de comunicaciones, es acercar todo este conocimiento. Estamos hablando de 100 personas en el equipo de Transparencia por Colombia, que son conocedores técnicos, que tienen una información específica, una formación específica, una experiencia, y la estamos poniendo al servicio del periodismo regional, del periodismo colaborativo, ¿sí? Del periodismo de investigación. Entonces, estos son algunos de los 7 esfuerzos que les vamos a resumir. Este fue uno de los primeros pues, tableros, y es que si en algún momento alguien pregunta qué cifras tenemos sobre corrupción, es muy difícil tener al ser y al tratarse de un hecho ilegal. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Dónde se reportan estos hechos o la mayoría de estos hechos? Se reportan en la prensa escrita, de alguna forma, de una manera más extensa o que es fácil hacer seguimiento. Entonces, desde el año 2016 hasta el 2020, esto se va en agosto, vamos a tener una actualización hasta el año 2022. ¿Sí? Se reportaron 967 hechos de corrupción que corresponden a 2.600 noticias más o menos. Es decir, varias noticias replicaban en el mismo hecho. Y gracias a esto podemos decir qué, quién, cómo, dónde. Y con un tablero espectacular que nos permite sacar datos a nivel regional, a nivel local. Entonces, qué bueno que el día de mañana cuando vayan a sacar una nota sobre estos temas de corrupción, puedan decir, vamos a ir a este tablero de radiografía de la corrupción, donde se exponen estos casos de corrupción que han sido reportados en la prensa y podamos sacar unos datos o una caracterización, digamos, de cómo ha sido la corrupción en el departamento de Bolívar, ¿cierto? Y podamos decir un poco más de esto. Todo documento, siempre quiero decirlo también, va acompañado de un documento de análisis. ¿Sí? Nuestros expertos, nuestros conocedores, están sacando unos documentos que ayudan a leer este documento de radiografía, este análisis 2016-2020, es buenísimo. Yo antes de trabajar en Transparencia por Colombia, yo no conocía de temas de corrupción. Entonces, te dice más o menos cómo está estructurada, te da casos, te explica. Y es maravilloso porque luego ya puedes comenzar a trabajar pues en estos casos. Entonces, para crear historias, para complementar historias, usen también ese tablero como radiografía general de la corrupción, de acuerdo pues al territorio. Agradezco entonces a la presencia de nuestro ingeniero Sebastián Botero, coordinador de la unidad CTI de Tecnología de Información, que nos cuente un poco de qué se trata este tablero y cuál es esa estructura de información, de dónde viene la información y que nos cuente un poco más. Adelante, Sebastián.
Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Sebastián Botero, soy ingeniero de sistemas. Ya llevo 5 años trabajando en Transparencia por Colombia y bueno, ya llevo unos añitos más trabajando con temas de datos y datos abiertos, todo lo que tiene que ver con ingeniería de datos. Bueno, hablando de la radiografía de la corrupción, me voy a ir a la plataforma en sí, que es esta. Esta plataforma la desarrollamos basada en otra plataforma que ya tenemos, que es donde recopilamos la información. Y esta información, como dice ahí y está escrito, la sacamos del archivo digital de prensa de CINEP. La plataforma que nosotros tenemos nos permite hacer una caracterización interna de cada uno de los casos para, a partir pues de este mismo proceso, encontrar y describir cuáles son las características, las consecuencias y los actores de cada uno de estos hechos de corrupción. Entonces, en la primera, en la información general, nosotros podemos ver una serie de, digamos, como de gráficas, de cifras, georreferenciaciones que están asociadas pues, a la caracterización de estos hechos de corrupción, segmentado por tipos de corrupción, entidad afectada, ámbitos, los sectores, la ubicación donde se dio el hecho, y cada una de estas pues están referenciadas también con una descripción en una tabla que ustedes ven en la parte inferior, donde aparece pues su título, el subtítulo, una descripción, un resumen, año del hecho, departamento donde se presentó, el municipio, bueno, una cantidad de datos que resultan ser de mucho interés para esto. Digamos que esta vista que ustedes ven ahí es las características esenciales de cada hecho de corrupción, pero pues a partir de esto, la caracterización nos lleva a ver las consecuencias y los actores que están relacionados con esto. Cada uno de estos hechos, a partir de la extracción que se hace de la fuente de prensa, pues nos permite saber cuántos afectados directos se dieron por cada uno de estos hechos, cuánto dinero ha perdido y en una de las vistas cuánto dinero se ha logrado recuperar ya después de la intervención de entes de control y de justicia. Veamos, por ejemplo, entonces aquí las consecuencias, podemos ver cuánto dinero se ha comprometido en cada uno de los casos. Todo esto son filtros funcionales, ¿no? Entonces, si podemos seleccionar acá, si los afectados directos son niños y niñas, pues son 77 hechos registrados que intervinieron a 12 millones de niños con 335 mil millones de pesos en dinero perdido. Pero sabemos que se logró recuperar 335 mil millones de pesos, se comprometió tanto, se recuperó tanto por multa impuesta y podemos empezar a hacer segmentación de esto sucesiva, con tipos de corrupción, las entidades que fueron afectadas, entonces podemos ver que los niños, la entidad afectada a una alcaldía, que el sector esté asociado, por ejemplo, a temas de cultura, recreación y deporte. Entonces, cada uno de estos nos empieza a segmentar cada vez más los datos y nos muestra cuáles fueron esos hechos de corrupción descritos en la prensa con toda su descripción. Lo mismo los Magnífico. actores, que estamos haciendo un proceso también interno para después, posteriormente, asociarlo con otras de los tableros que vamos a ver hoy en día, es para poder hacer una asociación directa a actores implicados, pero ya, digamos, teniendo presente números de cédula y todo esto, porque aquí están marcados solamente con nombres. Entonces, lo mismo, aquí podemos ver como actores, ¿sí? Los tipos de participación, tipos de corrupción, ámbitos, qué tipo de actor individual, si son servidores públicos, si son miembros de un actor vinculado a una economía ilegal, un grupo armado ilegal, ¿no? Y nos aparece cuáles son los actores asociados a cuál. En consecuencia, pues esto es, digamos, un cruce de muchos datos que están saliendo constantemente de este tema de caracterización. Como decía Mónica, en agosto vamos a hacer la actualización de los hechos que se han registrado desde el corte del 2020 hasta el 2022 para poder entonces hacer una actualización completa de la plataforma. Como estos son hechos dados, presentados, pues por eso tenemos que esperar siempre un corte, ¿sí? Digamos, un cierre para poder hacer la carga. No lo hacemos en tiempo real porque esto también requiere cosas que ustedes conocen, fact-checking, es decir, toda una verificación. La noticia no siempre está dada por solamente una fuente, sino que se contrasta con varias fuentes. Y entonces, bueno, este es el primer producto que les queríamos mostrar acerca de la radiografía de la corrupción. Voy a volver aquí a la presentación. Y, por favor, entonces, conclusión, toca cacharrearle a estos tableros. Hay mucha información, pero entonces si vamos a la diapositiva siguiente, por favor, vamos a hacerles llegar esta presentación.
También en el chat vamos a colgar el vínculo donde se encuentran estos 7 tableros en un apartado especial para periodistas. Y no sé si ustedes sabían que la Avenida El Dorado se la robaron 2 veces y después de los Nule. Entonces, este tipo de hechos muchas veces los desconocemos. Hay tantas noticias que desconocemos y que gracias a navegar pues en este tipo de tableros podemos recordar muchos hechos históricos que pasan en la noticia del día a día, ¿cierto? Y entonces, digamos, ¿cómo facilitar, Sebastián? Vamos a buscar esta noticia. Digamos que alguien dice, venga, ¿cómo así que se robaron 2 veces? Y después de los Nule que uno pensaría que no se la volverían a robar, ¿cómo de una forma muy fácil, práctica, puedes llegar a hacer esta búsqueda? Por ejemplo, para este caso, pues vemos aquí la noticia. Carrusel de la contratación, 10 años del gran robo. La Avenida El Dorado, la que coloquialmente llamamos calle 26. Entonces podemos buscar por término calle 26. Y aquí ya nos encuentra que hay 3 hechos registrados asociados a la calle 26. ¿Qué tipo de corrupción administrativa? La entidad afectada, el porcentaje bajo fue el gobierno nacional. Y ya las 2/3 partes son alcaldía en el sector de transporte y defensa y seguridad. Y tenemos 3 hechos. Para este caso, por ejemplo, hay 2 hechos que están descritos. Uno lo titulamos 26 para ti, 26 para mí, donde interviene pues actividades de la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Ahí está el resumen, las irregularidades en el carrusel de la contratación. Y otro hecho que se llama Ayúdame con este tramo, que es exactamente esta noticia como aparece en este medio de comunicación, donde ya interviene Andrés Jaramillo López, que es el director de Conalvíes. Con todos los datos, y esta misma búsqueda se puede hacer en cada una de las otras, digamos, instancias de este tablero, ¿no? Conocer entonces las consecuencias que tuvo el hecho. Vamos a poner a buscar acá. Calle 26. Oh, aquí no teníamos unas. Bueno, no importa. Ah, es que este es por Actor Hecho. Me equivoqué acá. A veces se me olvida cómo fue que construimos esto, entonces. Actor Hecho, calle 26. Vamos a buscar acá. Calle 26. Entonces aquí están los hechos registrados. ¿Quiénes intervienen ahí? Alexander Bedut, Álvaro Cruz, Álvaro Dávila, Andrés Camacho Casado, Carmen Elena Lopera Fiesco, Emilio Tapia Aldana, Francisco Rojas Birri, Guido Nule, otra vez Guido Nule, es decir, toda una cantidad de actores que están asociados a estos hechos que, como les estábamos mostrando antes, se pueden simplemente filtrar para poder asociarlo a cualquiera de las características o filtros que tenemos acá. Entonces, si queremos solamente aquí los Vemos de que muchos de los transporte. actores repiten, ¿no? Sí, claro. Teóricamente. Perfecto. Sebastián, muchas gracias. Voy a pedir al equipo, por favor, que nos ayude a responderle al señor Melquiades sobre cómo poder acceder de mejor forma al formulario para inscribirse en la red. Que nos copien también el vínculo de la página web de Transparencia por Colombia, donde hemos creado este fácil acceso a todos los 7 tableros que en la actualidad estamos trabajando en Transparencia por Colombia para que sea también de su búsqueda. Recomendación, ponerlo en marcadores en su página web para que ese vínculo lo puedan seguir utilizando, que no se les pierda por allí, que lo copien. Y vamos al segundo tablero, por favor, siguiente diapositiva. Y esto tiene que ver con uno de los talleres que estuvimos haciendo el año pasado, que se llamaban de los datos a las historias. Y tiene que ver con, no sé si muchos de los presentes han podido navegar en SECOP 1 y en SECOP 2. Entonces, siempre vemos estos tableros, y si lo ven desde el visualizador de datos de Mintic o desde otras plataformas, es una cantidad de datos y muchas veces nos abruman los datos. Entonces, quisimos crear para un taller, este fue ejercicio de un taller, pero lo estamos abriendo porque es un ejercicio muy importante y que ayuda muchísimo. Y cómo nos creamos para estos 9 departamentos tableros de contratación pública regional. Como en el año, esto fue en junio del 2022, teníamos que en enero del 2020 nuevas autoridades pues llegaban al poder a nivel territorial. Entonces se sacaron pues solo los contratos de enero del 2020 hasta junio del 2022. Y de esta forma y a través de estos tableros, que también rápidamente nos va a mostrar Sebastián, vamos a ver cómo se puede de una manera mucho más práctica, más fácil, yo lo llamo el Google de la contratación,
¿sí? Nos ayuda a identificar de una forma más rápida, pero siempre guardando algo muy importante, y es que tenemos la URL, y eso es parte del trabajo importante y de la visión que se trabaja desde la coordinación que maneja Sebastián, y es que siempre nos remitimos al dato vivo, a la fuente original, directamente a la URL en SECOP 1, en SECOP 2. Entonces, si nos quieres mostrar uno de los tableros al azar, Sebastián, para ver cómo está conformado y cómo se ve cuando das clic en alguno de estos departamentos. Así es. Lo primero que tengo que mencionarles a ustedes es que cuando nosotros construimos estos tableros, estos dashboards, y estamos trabajando con tantos datos, porque pues son millones y millones y millones de datos los que estamos trabajando, no solamente en temas de contratación, sino muchos otros que pues vamos a ver. Ahorita tenemos aquí 7 para publicar, vienen muchos más, seguimos haciéndolo, pero tenemos claros una serie de puntos que queremos comentarles para que ustedes tengan presente, porque están interviniendo directamente en la mesa de ayuda, ¿no? Este tema de gobernanza de datos está basado en unos puntos que les voy a decir muy rápidamente, no me voy a tardar mucho, pero pues para que sepan cómo es que los tratamos nosotros. Lo primero es que todos los datos puestos a disposición, la que dejamos en estos tableros, son de fuentes primarias, oficiales, de carácter abierto y disponibles al público. No sacamos datos obtenidos de formas, digamos, non santas, sino todos los datos están sujetos a que sean públicos, que sean datos abiertos. La mayoría están disponibles en la plataforma de datos.gov.co, pero hay otros que no están registrados precisamente ahí, y nosotros hacemos un trabajo muy juicioso de rastreo y de asociación de todos estos datos, porque en Colombia tenemos un problema grande de interoperabilidad en los datos abiertos. Nosotros tratamos de suplir este tema haciendo pues el trabajo nosotros, ¿no? Nosotros solemos tener muchas reuniones y hemos tenido algún tipo de incidencia con algunas entidades públicas que proveen de estos datos, incluso con recomendaciones que han acogido de buena manera, e incluso se han hecho implementaciones en estas fuentes de datos a partir de estas recomendaciones para tratar de mejorar un poco, digamos, el ambiente de cómo están los datos dispuestos y públicos para todo el mundo. El segundo punto es que todos los datos puestos a disposición lo dejamos con un vínculo a la fuente oficial. Incluso esto a veces requiere un trabajo ya de ingeniería un poco complejo para poder llevar de forma directa dónde está la fuente, pero no la fuente en general, sino el vínculo exacto donde existe tal ficha, tal financiación de campaña, exactamente ese lo llevamos allá. Todo pues con el fin de mantener una integridad de los datos, porque como decía Mónica, muchos de los datos son vivos. Un contrato que podamos verificar hoy que aparece que está activo, mañana ya puede estar liquidado por alguna irregularidad incluso, o puede tener un monto por determinado dinero, digámoslo así, pero mañana va a tener una adición, ¿sí? Entonces los datos que se publican, por ejemplo, en SECOP, mantienen esa dinámica, ¿sí? ¿Por qué usamos los datos con cortes? Primero por la estabilidad de la plataforma de SECOP principalmente, pero hay otras que también tienen problemas. Si alguno de ustedes conoce Cuentas Claras y lo han revisado, ha tenido problemas desde la semana pasada, entonces presentan una serie de caídas, de intermitencias. Entonces nosotros preferimos, y lo hacemos, tener copias de seguridad siempre de todos estos portales, porque pues no sabemos mañana qué pueda pasar. Y uno de los mensajes que les quiero dejar aquí es que el dato que no se usa es un dato que se borra. Hay una cantidad de datasets que ustedes ni se imaginan, una cantidad de portales donde se pueden revisar información que insospechada para poder hacer un rastreo de lo que se les ocurra, pero al otro lado se dan cuenta cuántas personas descargan esto, y un dataset que tiene una descarga al año, pues simplemente lo terminan borrando porque pareciera que no es. Y sacar datos cuesta. Generar datos abiertos Eso. es caro, no es barato, No. ¿sí? Es complejo y demanda tiempo y recursos. Todos los datos que nosotros registramos, incluyendo los de monitor que les acabamos de mostrar, dejamos a disposición toda su correspondiente metadata, el origen de datos, periodo de obtención, la metodología de trabajo,
y los dejamos también descargables en formatos abiertos. Entonces, esto que acabaron de ver de monitor y los que ustedes van a seguir viendo en la página del monitor, que también tiene acceso a través de una URL que ahorita les vamos a compartir en la misma página de transparencia, les dejamos los datos en formatos interoperables para que lo puedan trabajar en lo que se les antoje, desde Excel hasta Stata, en Python, en R, lo que quieran, pero tratamos de dejarlos ahí. Y hay una cosa muy importante con los datos, y a esto ya empiezo con el tema del tablero, es que esto no es simplemente coger y bajar, nosotros no hacemos eso de bajar SECOP y ponerlo y publicarlo ahí. Hacemos un proceso de ingeniería de los datos, hacemos un proceso de verificación, de estandarización, de normalización y en dado caso una sanitización que corresponde a quitar datos personales sensibles para poder publicar esto. Hago esta referencia porque, por ejemplo, en SECOP es muy común encontrar que una entidad puede tener 2, 3 e incluso 4 nombres asociados. Esto pues es una cosa que ya hemos hablado con Colombia Compra porque pues es un tema más de usuarios, pero eso se presenta. Y no solamente ese campo, sino muchos campos tienen diferentes nombres, diferentes variables. SECOP 1 no es lo mismo que SECOP 2. SECOP 1 es una plataforma meramente publicitaria, mientras que SECOP 2 es una plataforma transaccional, funcionan de forma distinta, tienen campos distintos, tienen campos complementarios y tienen campos que son completamente independientes. Lo que hicimos entonces con este, porque era precisamente para un taller, esperamos actualizarlo porque ha resultado de utilidad, por lo menos para estas, Bastante. sí, para estos departamentos, es hacer la compilación de la contratación pública del 2020 al 2022, junio, si no estoy mal, sí. Hacer la unificación de las dos fuentes de SECOP 1 y SECOP 2, con todos los campos posibles que sean para poder asociarlos, hacer una limpieza de los datos, hacer una verificación de los montos que lo podemos hacer de forma automatizada para poder mostrar y poder acercar la contratación de forma, o sea, la revisión de la contratación de forma mucho más sencilla y no tener que buscar por las plataformas tradicionales de SECOP 1 y SECOP 2 que tiene el público o incluso los sistemas de datos abiertos que tienen SECOP 1 y SECOP 2, que también por problemas que han presentado, hay veces los borran, los bajan, los suben, cambian de sitio. Estamos siempre pendientes de cómo es que cambian, porque por algunos temas de campos que incluso hemos detectado nosotros, hacen cambios. Entonces tratamos de consolidar esto acá. Este tablerito está dispuesto acá, entonces, por ejemplo, el departamento, no sé, Córdoba. Entonces, en Córdoba ya tratamos de dejar todo de la forma mucho más, hay que esperar un poquito porque esto tiene un poco de millones de contratos, entonces, al cargar acá, listo. Aquí podemos hacer búsqueda ya mucho más específica por la entidad contratante, el municipio donde se está contratando, tipo, modalidad, objetos del contrato. Por ejemplo, objetos del contrato es un campo que no existe en SECOP 2, es un campo que a través de unos procesos de algoritmos podemos llegar y encontrar qué tal contrato corresponde a un objeto a contratar, que eso es un estándar. Eso es un estándar de la contratación bajo un EPCC, llama el estándar de contratación. Podemos asociarlos a los puntos de acuerdo, los pilares del acuerdo, las fechas de firma y como ven aquí al final aparece la URL directa a la ficha de este contrato. Podemos descargar los datos, están acá disponibles. Hay un botón para que descargue todos los datos en formato CSV para que los puedan trabajar. Por ejemplo, para este caso, en este periodo tenemos 47.291 contratos en Córdoba, con 16.339 personas naturales y jurídicas que han contratado con entidades de Córdoba por un valor de casi 5 billones de pesos en este periodo. Entonces, cualquiera de estos empieza a funcionar como filtros para poder hacer sucesivas búsquedas de contratación. Este formato lo hemos utilizado mucho para otros de contratos que les vamos a mostrar ahorita porque han resultado fácil para poder acceder a la información sin tener que utilizar las herramientas convencionales, aunque esa sea nuestra fuente. Nuestra fuente, pues, son las APIs de datos.go.co. Sí, Sebastián, aprovechar para contarles y luego pues para poder continuar con los otros tableros, para poderles contar, de nuevo ya está en el chat un vínculo donde están todos los tableros, ¿sí? Donde pueden acceder de una manera fácil a todos los tableros. Esto es de tiempo y también de conocimiento. Vamos a estar también compartiendo la bibliografía que nos han recomendado muchísimo desde nuestros equipos técnicos para que puedan entender un poco más de esos temas técnicos que a veces se nos escapan y no tenemos que saberlo todo, pero sí saber dónde consultarlo.
Y un taller específicamente de los datos a las historias, donde vamos a trabajar en estos tableros, en especial en el de Bolívar, lo vamos a hacer el 17 de agosto en Cartagena. ¿Sí? Un taller presencial, un taller bastante bueno, completo, ¿sí? De todo un día, que nos va a enseñar a navegar, a usar y cómo construir historias a partir de esos tableros de contratación. Mientras volvemos a la presentación para ver el tablero número 3, les quiero contar o retomar una idea que nos decía Karen sobre el fin, no solamente investigar la corrupción, porque puede tardarse muchísimo y no siempre vamos a tener un gran hallazgo, ¿cierto? Hay muchos fines que se le pueden dar pues, a estos tableros. Uno de ellos, estos de contratación regional, es preguntar por qué se está gastando el dinero en esto, por qué esos contratos, por qué. Y esta pregunta pública, ¿sí? Obviamente bajo condiciones de seguridad, es bastante importante, ejerce un ejercicio pues, de control social, ¿sí? Nos ayuda a hacer preguntas y a tener algunos datos adicionales sobre cómo se está trabajando esta contratación. Este hace parte entonces de la explicación, ¿sí? En esta presentación por cada tablero hay una ficha que resume y compara el tipo de información que hay, ¿cierto? Y vamos al siguiente tablero, al tercero, y tiene que ver con proyectos financiados con regalías, ¿sí? Hace poco estuvimos hablando mucho de los temas de OCAD Paz, que vinculaba la financiación tanto de contratación pública para temas de paz con el tema de regalías, los proyectos financiados con regalías. Entonces, de una manera muy general, vamos a ver qué tipo de información hay acá. Sebastián, ayúdanos de nuevo a entender porque esta es una de las grandes obras maestras de unir diferentes bases de datos, ¿sí? Que a uno no le toque bajar cada base de datos y luego unirla estilo Chinomatic, sí, que es bastante difícil. ¿Cómo podemos hacer seguimiento a los proyectos financiados con regalías de una forma mucho más práctica? ¿Y cuáles son esas otras bases de datos públicas que nos están dando la posibilidad de traer este tablero que mezcla diferentes? Entonces, cuéntanos, Sebastián, un poco sobre la estructura de este. Este estructuralmente es un poco más complejo porque no tiene una sola fuente de datos, tiene varias. Lo que permite es que los proyectos que estén siendo financiados por el Sistema General de Regalías los podamos rastrear. Que eso existe, sí, obviamente tenemos otros portales, Mapa Inversiones, hay uno que chévere que lo revisen, que es Auditores Ciudadanos, donde Transparencia por Colombia hizo parte, digamos, de su planeación original. Pero lo que hicimos acá fue encontrar los proyectos, los contratos asociados, pero además las URLs directas de las fichas de los contratos que, digamos que por este problema de interoperabilidad no existe. No los podemos encontrar todos porque aquí tenemos un problema fuerte de calidad de la información, pero en buen porcentaje nosotros, si bien los contratos todos los tenemos asociados, todas las URLs no las hemos podido encontrar, porque pues no es manual, es un proceso automatizado, pero es bastante complejo, teniendo presente muchas de las variables que tiene cada uno de los proyectos de financiación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, entonces les voy a mostrar acá, voy a ir a este. Listo. Entonces, esta plataforma la llamamos Infobepin. Nos ha servido mucho en región para que las personas que están interesadas, incluso que si quieren hacer auditoría, puedan encontrar un proyecto que tiene conocimiento directo, pero también los contratos que están siendo asociados ahí. Cuando yo les decía que no encontramos todos los contratos, es que hay una circunstancia particular y es que no todos los contratos los publican. Los contratos los publican de forma manual, o sea, es un usuario de una entidad pública que tiene que registrar estas cosas y subirlas. Y hemos encontrado que hay contratos que suben 4, 5, 6, 8 años después, seguramente por algún requerimiento de una entidad competente. ¿Qué pasó con este contrato? Hay que subirlo. Y es una problemática que es muy normal que pase en un universo de casi 14 millones de procesos contractuales que tiene el sistema de contratación pública. Entonces, para iniciar la búsqueda, tenemos 4, digamos, pilares aquí para buscar por palabra clave, ubicación, por un tema o por una entidad específica. Entonces, pues, la idea, según estamos mostrando acá, si quieres, ¿abordo esto o simplemente comento, Moni? Sí, cuéntanos la estructura, es el tipo de datos, de dónde vienen los datos y cómo se puede rápidamente ubicar uno en el tablero Bien, para una perfecto. búsqueda. Entonces, Ahí tenemos un ejemplo, podemos usar ese ejemplo, es una noticia que salió, ¿cierto? Listo. En la presentación.
es una noticia para poder utilizar el tablero. Entonces, esa es una noticia que salió hace mucho tiempo y donde hablaba, si puedes volver a la presentación, porfa, ahí estaba el caso, ¿sí? Digamos que ¿por qué es bueno estos tableros también? Porque nos sirve para hacer chequeo de datos, ¿sí? Entonces, vemos que se está hablando de Locatpaz, de Risaralda, estamos hablando de algunos municipios de veredas y queremos saber más sobre este contrato, ¿sí? Y ha sido financiado por regalías. ¿Cómo buscamos este contrato en este tablero? De una forma práctica, Sebastián. Listo. Entonces, estructuralmente esto por detrás contiene bases de datos del sistema de SGR, del DNP. Esto lo estamos actualizando normalmente cada mes, mes y medio. No se hace en tiempo real porque el DNP saca los datos, digamos, con un periodo. El 15 pasado fue que sacaron la última actualización. Nosotros hicimos actualización sobre marzo, pero los contratos sí los actualizamos al 26 de mayo. Entonces, lo que les decía, son varias fuentes de datos. Hay unos que publica el Sistema General de Regalías en Excel, los usamos, otros en datos abiertos los usamos, pero hay una cantidad de datasets que tratamos y hacemos el cruce conveniente aquí a través de esto que es el código BPIN. Qué chévere que lo tengan presente, porque eso es un identificador único de cada proyecto de inversión. Todo proyecto de inversión, no solamente de regalías, tiene esto que es como su cédula. Un proyecto tiene un BPIN, pero un proyecto puede tener N cantidad de contratos, ¿sí? Entonces, todo esto por detrás hace un cruce para poder encontrar eso. Vamos a hacer un ejercicio práctico por palabra clave precisamente, donde la noticia que nos decía las cuestionadas horas de Ocatpaz en Risaralda adjudicada contratista denunciado. Si bien yo puedo hacer aquí una serie de filtros para tratar de buscar por sector, por departamento ejecutor, por entidad ejecutora o año de aprobación, también puedo hacerle por palabras clave. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que esto fue para las lomas, veredas que se llama Las Lomas Alturas Taijara. Por La ejemplo, Taijara. Bendecida, las Lomas. Ajá. Sí, para que encontremos algo de forma mucho más sencilla. Entonces, aquí ya apareció de una vez el proyecto. Mejoramiento de vías terciarias en las veredas La Bendecida, Las Lomas Altura y Tajara en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en el municipio de Guática, Risaralda. Cuando yo lo selecciono, le doy ver resultados, me aparece ya una ficha más completa de qué es este proyecto. Esto está, pues, no sé si tenga la misma, ¿cuánto estaba acá? 66%, no lo han actualizado, o sea, sigue así. Ese es el porcentaje que según el DNP tiene, el porcentaje en avance físico, el valor del proyecto, el código de PIN, que desde aquí sí lo podemos copiar si queremos hacer otras búsquedas como en auditores ciudadanos que les dije ahorita, el estado del proyecto en la actualidad, cuándo fue aprobado el municipio, la ficha en mapa inversiones. Eso es lo primero que podemos hacer, el vínculo ahí, ¿sí? Porque si yo le doy clic aquí en mapa inversiones, me va a abrir directamente la ficha en este portal donde me muestra todo, todo. Pero aquí no aparecen los contratos, aparece si bien los participantes y trata de ir a con quien se ha contratado, nos dirige al portal Paco, que digamos que tiene algunos problemas en cuanto a la data que está publicada allí, pero lo que nosotros hicimos, está la ficha oficial, digamos así, completa. Lo que nosotros hicimos acá es tratar y encontrar los contratos que estén asociados a esto. Tiene 3 contratos relacionados, pero de ellos encontramos 2 que están en el mismo vínculo. Al darle clic acá, pues ya nos aparece la ficha en SECOP 1, en este caso, de este contrato específicamente. Vamos a tener paciencia porque SECOP 1 ha estado medio lentico, pero bueno, ahí ya aparece. Ahí están los 2 contratos, ¿sí? Entonces, esto está a nombre del señor Julio Antonio Pinedo Campo, y aquí aparece asociado adjudicadas 5 tramos de vías terciarias, Esto se llama, voy a ampliar acá un poquito, mejoramiento de las vías terciarias en las veredas La Bendecida, Cuando llegamos a esta ficha, pues ya nos permite bajar todos estos documentos para hacer un rastreo de qué fue lo que pasó, desde cuando se publicó el pliego de condiciones hasta los documentos adicionales de actas de entrega, parciales, supervisiones, adendas, todo lo que se requiera. La idea es facilitarlo para que no se tenga uno que poner a buscar en portales cuál era ese proyecto, ¿sí? Y después buscar en otros dónde era la ficha y después ponerse en SECOP a buscar. Esto pues simplemente ahorra un montón de horas de trabajo y podemos entonces ya verificar este tipo de proyectos. Solamente cargamos los de regalías. Digamos que esto lo hicimos con un interés específico, pero pues realmente los proyectos de inversión pasan de 300.000 en este momento. Y hay muchos que están Claro. restringidos, que son los que tienen que ver con defensa, por ejemplo. Pero pues entonces en este caso
sí es importante que tengamos acá vínculo directo a la ficha y vínculo a los contratos que hemos podido rastrear. Maravilloso. Una pregunta, Sebastián, mientras pasamos ahora al cuarto tablero que tiene que ver precisamente con contratación pública sobre temas de paz. Nos pregunta si podemos ver contratos de PENIS en mesetas, por ejemplo. ¿De dónde, perdón? Que si este tablero, ¿sí?, nos permite ver contratos de PENIS en mesetas. Ah, ok. Entonces podemos buscar acá por la entidad ejecutora o por el departamento ejecutor. ¿Sí? Entonces en el meta. Por ejemplo, esto es solamente por entidad y le podemos poner año de aprobación y las entidades que están ejecutando allá, que son muchas. Pero también podemos entonces hacerle por temática. ¿Sí? Lo mismo por sector, departamento ejecutor, podemos ponerle meta. Si tiene asociado una política transversal, que es un campo que muy pocos proyectos tienen asociados, que son construcción de paz, equidad a la mujer, grupos étnicos, jóvenes, todo esto, el año de la aprobación y el sector. Podemos también hacer las búsquedas por ubicación, como ya les había mostrado ahorita, que solamente entonces es la entidad ejecutora, el departamento ejecutor o el año de aprobación. Entonces vamos a poner aquí de PENIS, me dijiste, ¿cierto? Sí. Entonces por palabra clave. Que digan PENIS en alguna parte. No aparece como PENIS, ya no me acuerdo. Sí, no, tendríamos que ver, igual por eso es muy importante, luego de pronto está en el tablero de paz, es muy importante que hay unas consultas que tienden a ser pues también más técnicas, más allá de la búsqueda misma del dato, y es allí donde podemos acceder al equipo de Transparencia por Colombia que trabaja específicamente estos temas de paz, ¿cierto? Que le están haciendo seguimiento a todos los temas de paz y te pueden decir con mucha mayor facilidad dónde se puede encontrar esta información, si en alguno de los tableros, o bajo qué forma, cómo llegar. Y desde la mesa de servicio podemos colaborar para hacer este contacto cuando hay preguntas muy precisas, muy concretas. Y saltaría, Sebastián, me excuso, como se dan cuenta, para pasar al cuarto tablero, como se dan cuenta, esto puede llevarnos fácilmente cada tablero a una capacitación de todo un día de estar navegando, ¿sí?, por estos datos. Pero entonces volvamos a ese cuarto tablero que tiene que ver con la contratación pública para todos los temas de paz, para la implementación del acuerdo. Como dice Sebastián, no hay tanto juicio en que toda la información que se sube, por ejemplo, a SECOP, ¿sí?, tenga estos marcadores que lo estén usando y que igual toda la información de la contratación pública la suban. Vamos a ver este caso en el tablero de COVID-19, que el gobierno ha dado una cifra de cuánto dinero se fue en atender el COVID-19, pero muy pocos contratos estaban en SECOP Unidos, ¿no? Entonces, allí sí vamos a tener siempre una diferencia, pero entonces, para este tablero de contratación y para la implementación del acuerdo de paz, ¿de qué se trata ese tablero, Sebastián? Listo. Entonces, en la contratación del posconflicto, no, esta es una segunda versión. La primera versión ya la habíamos sacado todavía cuando estábamos en el gobierno de Juan Manuel Santos. Para este se hizo el corte desde que se posesionó el presidente Iván Duque hasta cuando entregó el pasado 8 de agosto, bueno, 7 de agosto, digámoslo así. Lo que hicimos fue lo mismo, un trabajo grande utilizando los dos datasets de SECOP 1 y de SECOP 2. Consolidarlos, hacerle todo el proceso de limpieza, normalización, estandarización, unificación de las dos fuentes de datos y encontrar los que tuvieran el marcador que se llama postconflicto. Este marcador lo han sacado, lo han puesto, lo han editado, lo han colocado, bueno, ha tenido una serie de circunstancias, pero pues el marcador también incluye otros dos submarcadores que son los contratos que estén asociados a determinado pilar y a determinado punto del acuerdo de paz. Haciendo este trabajo, pues encontramos un poco más de 55.000 contratos por 5.8 billones de pesos. Esto se está haciendo un trabajo fuerte, creo que ya el informe debe estar listo próximamente. En la plataforma incluso la conoce el Alto Comisionado para la Paz. Se han estado usando porque es una forma muy sencilla de encontrar estos contratos que estén asociados a la implementación del acuerdo de paz. Voy a irme aquí a mostrarlo. Entonces tenemos datos consolidados, que son tabla muy similar al que le habíamos mostrado ya en un principio de contrataciones, departamentos y tendencia de contratación, que son básicamente los datos, pero en forma gráfica. ¿Sí?
aquí podemos hacer lo mismo, filtros por entidades, por fechas, por modalidades de proceso, tipos de contrato, es decir, todas las variables posibles para poder encontrar los contratos. Incluso le empezamos aquí a agregar cosas que no existen dentro de la plataforma de SECOP. Por ejemplo, poder asociar un contrato a una región, una subregión PDET. Eso no es un dato que exista en SECOP, nosotros se lo ponemos, nosotros se lo agregamos. O, por ejemplo, ponerle una tipología al contratista. Hacemos una caracterización de todos los contratistas que están interviniendo en digamos, en este tipo de contratos y los podemos delimitar a contratos. Estos los pusimos fue los que fueran del tercer sector. Hemos encontrado unas características especiales en los contratos que vienen asociados a fundaciones, a corporaciones, a federaciones, cooperativas, asociaciones, todos estos del tercer sector. Entonces logramos detectar una cantidad de contratos que están asociados a ellos, pero también le pusimos los que fueran de uniones temporales o consorcios. Lo mismo, funciona. Hay búsquedas generales para hacer búsqueda en todo, digamos, la fuente de datos, o podemos empezar a filtrar por temas geográficos, por temas asociados a puntos, la modalidad del contrato, etcétera, etcétera, para que nos vaya mostrando datos, digamos, más precisos en correspondencia a lo que estamos buscando. Nos aparece una tabla con la descripción general de quién es la entidad, a quién contrata, por cuánto, en qué fecha, el detalle, la URL. Y otra cosa es que le agregamos también la URL cuando está asociado a un proyecto de inversión. Lo que les mostré en un principio de Infobepin, pues aquí también está incluido. Entonces, por ejemplo, el contrato que tuvo la JEP con Héctor Fernando Romero Carvajal por 128 millones de pesos, que tiene tal detalle, tiene la URL del contrato, que podemos ir a abrirlo. Este caso está en SECOP 2, mientras abre allá. Y también tiene un proyecto vinculado en Mapa Inversiones. Ahí está. Para el sector Sistema Integral de Verdad y Justicia, el nombre del proyecto y todos los datos asociados a él. Y el contrato está acá. Autobús, autobús, autobús. Ahí está el contrato de la JEP o en el señor en cuestión. Ahí está Romero Carvajal. Entonces, digamos que es una forma fácil de rastrear estos contratos que estén asociados al posconflicto. Aquí hay muchas cosas que en el informe van a salir porque hemos visto que como esto tiene una característica especial, no es simplemente un marcador y ya, que lo pusieron, sino que tiene unas consideraciones especiales en la contratación que estén asociados a paz. Hay contratos acá que no tienen que ver con paz, definitivamente. Nada, nosotros hicimos la verificación y eso está ya en otras instancias viendo a ver qué fue lo que pasó, porque también hay contratos que deberían estar asociados a esto y no les pusieron el marcador. Como les decía que estos son bases de datos vivas, cambiantes, hay contratos que después les pusieron que estaba asociado a al acuerdo de paz. Incluso después le ponen que está asociado a un punto y después le ponen que está asociado a un pilar del acuerdo de paz. Este tema, por ejemplo, de asociar los puntos y los pilares también es un trabajo bastante fuerte en temas de ingeniería de datos porque, por ejemplo, ustedes los ven aquí de forma ya juiciosa y organizada. Esto realmente en SECOP no existe así. Aparece con acrónimos que son absolutamente ilegibles. Entonces hay unos por ejemplo, este que es el componente internacional de verificación de la Comisión de Seguimiento, realmente en SECOP se llama CIB, CSIB, IAF. Eso, pues, ilegible, absolutamente. Entonces, intentamos hacer toda esta cantidad de consolidaciones y de estandarizaciones de los datos para que sea mucho más sencillo. Tenemos acá las gráficas para, digamos, ver cómo es que se ha aportado la contratación, igual por temas de filtros, a un punto en un acuerdo de paz, cuánto se ha contratado por año. Vemos que en 2019 es cuando se dispara esta contratación asociada al posconflicto, las modalidades de los procesos, los tipos de contrato, el origen de recursos, que es un dato que no existe ya en las bases de datos de SECOP, es externo y es un cruce bastante fuerte porque son 47 millones de registros los que habían hasta esta mañana, 9 de la mañana, y lo dejamos aquí georreferenciado pues para verificar. Estos son de donde vienen, donde son las entidades. Entonces, Bogotá puede que aparezca con muchos contratos, pero es que la contratación hay veces es centralizada y son entidades de orden nacional que están en Bogotá. Pero pues interesante ver cómo contrata Antioquia y el Valle del Cauca en estos temas. Hay esto es algo que pues no está público todavía, se le entregó al comisionado y por la confianza que les tiene a ustedes, son otros contratos, esto es un ISTER como se llama, esto está oculto dentro del tablero, pero son los contratos de los fondos Colombia en Paz y el Fondo de Inversión de Paz, que incluso supera la contratación asociada al posconflicto. Y esto es contratación al posconflicto y son 7.2 billones de pesos. Está oculto. Cuando ya me dé permiso lo dejo
disponible. Sí, sí, y contarles también que en las próximas semanas, para que nos sigan en redes sociales y también usen nuestra página web de búsqueda, vamos a sacar un último informe, un informe actualizado que hace todos estos análisis, que va un poco más también allá a hablar un poco de recomendaciones, conclusiones y pone pues en contexto toda la información. Esto es un gran trabajo de nuevo. Muchas gracias, Sebastián. Como ven, qué mar de datos y todas las herramientas pues para facilitar. Pasaríamos al siguiente tablero. Hoy, imagínense, el objetivo es mostrarles por encima y esto ha sido por encima. Pero así como siempre ha sido un tema fundamental, transversal para toda la Corporación Transparencia por Colombia, cuando estábamos en marzo del 2020 y sale todo el tema de pandemia, todos los capítulos de Transparencia Internacional en Latinoamérica nos unimos para decir y lanzar un comunicado muy grande que dijera, hay un riesgo en todos los estados de emergencia, ¿cierto? Entonces, hay un riesgo de corrupción grandísimo y luego vamos a ver cómo haciendo este seguimiento nos unimos con 9 organizaciones más de nivel regional, conocedoras de su región, conocedoras también de ejercicios de control social, hacer seguimiento a estos dineros. Y quiero decirlo porque ha sido un reconocimiento también público, gracias a este trabajo donde está todo lo de ingeniería de datos y todo el trasfondo. Aquí no podríamos resumir todo el trabajo que hay de datos, de limpieza, de organización, ¿cierto? Grandísimo para facilitar el trabajo de los investigadores, pero también esta información en su momento fue entregada a la Procuraduría y se tomaron acciones alrededor de la información que estábamos entregando. Entonces fue un trabajo netamente ciudadano y que permitió avanzar. Entonces, cuéntanos, Sebastián, cómo está estructurado este tablero. Listo. Es mucho más complejo que los anteriores porque ya implica un trabajo que en minería de datos se llama trabajar con corpus de datos. No existe un marcador COVID en la contratación pública. No hay algo que uno pueda decir, ah, voy a filtrar por COVID y por no COVID. Existe en la tienda virtual, hay unos marcadores que se llaman agregación, porque este tablero no contiene solamente la contratación pública de SECOP, sino también tiene los de la tienda virtual, que es una recomendación que les hago dentro de su investigación porque hay buena fuente ahí de datos, porque no todo se hace a través de contratación, digamos, convencional, sino hay muchas cosas que se hacen por compras públicas a través de la tienda virtual. Como no existe el marcador, pues le creamos el marcador. Colombia Compra sacó en su momento un tablero que ya no está disponible, donde como surgió el tema de asociar la contratación por urgencia manifiesta, pues dada la premura de tener que sacar contratos rápido para poder suplir las necesidades en hospitales, en alcaldías para dar kits de alimentación, cosas, todo este complique que nos dio la pandemia, pues crearon la figura de la urgencia manifiesta y pues crearon un sistema donde trae todos los contratos de urgencia manifiesta. Tuvimos varias reuniones con ellos porque pues les mostramos que urgencia manifiesta no podía ser la contratación para el pesaje de las balotas de la Lotería de Medellín, que lo solían poner ahí, o la compra de computadores para Colpensiones, porque pues tampoco tenía que ver. Estos contratos están asociados explícitamente a COVID, ¿sí? El trabajo que se hizo a través de minería y ingeniería de datos nos llevaba a poder encontrar estos contratos de una forma mucho más definida, porque buscar, por ejemplo, un término como virus nos podía incluir los contratos que son de compra de antivirus, ¿sí? O de programas de mitigación por el virus del chikungunya, o cosas que no tenían nada que ver con el virus específicamente del SARS-CoV-19, como se llamó ahí. Pero también tuvimos en cuenta los errores, porque pues hay funcionarios que suben y ponían esto COVID con B larga. Entonces, pues hay contratos que son así con B larga y pues son irrastreables, pero tuvimos presente también los errores que suelen pasar normalmente cuando se está digitando. Lo que les decía, esto es un trabajo que en las entidades lo hacen de forma manual, tienen un cartapacio de cosas y tienen que ir registrando. SECOP2 trata de paliar eso, haciéndolo todo a través de la plataforma, pero hasta este año es que SECOP2 ha empezado a tener una curva, digamos, ya exponencial en el registro. Debieron haberlo hecho hace 6 años, por lo menos, las entidades públicas empezar a subirse a SECOP2, que SECOP1 pues es mucho más sencillo, digámoslo así, entre comillas,
el SECOP 2 es transaccional, o sea, los datos vienen tanto del contratista como del contratante, pero pues en muchas regiones, sobre todo, seguían usando SECOP 1, digamos, por esa facilidad. Hicimos la consolidación de la contratación pública, haciendo todo un tema también de limpieza de datos, lo mismo estandarización, normalización y todo, para encontrar 83.564. Esta herramienta en este momento la tiene la Procuraduría, la está usando, porque pues ya se han dado unas capacitaciones extensas sobre cómo funciona la plataforma, aunque pues es sencillo con el tema de filtros, pero pues ellos ya tienen un conocimiento que como les compete a ellos. Incluso nos han dicho que encontrar acá un contrato les demanda 2 o 3 minutos y de formas convencionales como lo han hecho ellos les puede tardar hasta 2 meses. Entonces, digamos que de alguna forma les ha facilitado el trabajo. Funciona de la misma forma. Entidades, departamento, municipio, tipo de proceso, causales, objetos, todos los filtros posibles para poder llegar a algún contrato en específico que se esté buscando que esté asociado a COVID. Pero una de las cosas chéveres que tiene esto es que la tienda virtual, si ustedes la conocen, pues ustedes han visto que es una página web donde es difícil buscar, es difícil encontrar cosas, se puede hacer, pero pues acá lo que hicimos fue todo un trabajo, no solamente para poder consolidar las compras, sino poder consolidar qué se compró y además le pusimos URLs que eso no existe en ningún dataset de SECOP. Entonces, cualquier compra que ustedes filtren acá y le busquen, al darle clic, nos aparece la ficha directa en la tienda virtual donde está la compra exacta de qué fue lo que se hizo ahí. Y esto ya es un documento oficial. Como les decía en un principio, todos le ponemos links directos para poder verificar la fuente. Y tendencias igual, como le ponemos siempre, que son los temas ya gráficos de visualización de cómo se está comportando la contratación. Aquí, por ejemplo, por fecha, ustedes pueden ver que esto fue la mayor cantidad de contratación se dio entre marzo y mayo del 2020, cómo se dio por semanas después de la declaratoria de pandemia, las causales de contratación, orígenes de recursos, tipos de procesos, departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene los datos disponibles para descargar. Son 3 bases de datos las que descarga de acá. Gracias, Sebastián. Pasemos al último tablero que cambia rotundamente la siguiente serie, porque en realidad son 4 tableros en un solo sitio. A la siguiente diapositiva, por favor. Otra vez, otra siguiente diapositiva. Sí, los tableros de financiación a la política. Entonces, es otro de los conocimientos técnicos de Transparencia por Colombia. Les quiero contar a quienes no lo sabían, existe una plataforma que se llama Cuentas Claras y es donde las campañas electorales, durante el ejercicio de la campaña, durante los 3 meses de campaña, tienen la obligación en tiempo real, y en tiempo real significa no tardar más de 8 días, ¿sí?, en subir la información de ingresos y gastos de campaña. Pues resulta que este aplicativo hace 10 años, ya vamos para 11, lo crea Transparencia por Colombia, también con fondos de USAID, lo dona al CNE y se vuelve obligatorio. Esos tableros han ido evolucionando, pero en realidad quienes han hecho la búsqueda de manera directa entenderán en Cuentas Claras que está consolidado como un libro contable. Así está creado y así son los códigos. Y la ventana ciudadana, si tú no tienes casi que el dato, es muy difícil ir. Nosotros en Transparencia tenemos una gran especialidad, tenemos una biblioteca muy completa sobre financiación en la política. De hecho, fue motivo de la semana pasada y de esta, esos tableros de bastante consulta, porque estuvo con muchas fallas pues, para el acceso a los datos desde Cuentas Claras, pero aquí van a encontrar esa información, ¿sí? Y también todo lo que sucedió y todas las dudas que se generaron o preguntas alrededor de qué reportó una campaña presidencial en las últimas elecciones. ¿Sí? Todo ese análisis, nosotros tenemos mucha bibliografía. ¿Sí? Y tenemos nuestra directora de iniciativas con Estado y Sistema Político, Sandra Martínez, es así una de las especialistas más grandes que hay, no solamente en Colombia, en esos temas de financiación de campañas políticas, sino también en Latinoamérica y en el movimiento de transparencia internacional. Entonces, la idea de la mesa de servicio no solamente es que ayudemos a bajar datos o a acercar datos, sino que también puedan acceder a esos conocimientos específicos de la corporación y que nos pueda ayudar a entender
porque no todo dato sospechoso, si es un hallazgo, ya vamos a ver como esos criterios al final de estos tableros, como unas recomendaciones muy generales del uso de estos datos, de consúmase con responsabilidad, y no nos vamos a detener porque el 14 no vamos a entrar a estos tableros, ahí sí nos podríamos quedar solamente nombrando los 30 minutos más. Vamos a tener el 14 de julio un taller en Bogotá, específicamente una invitación para hablar todo un día, porque esto es lo que viene, este conocimiento, esta búsqueda, esta información, es lo que nos va a permitir entender mucho de lo que viene el ejercicio electoral de octubre de este año. Y vamos a estar invitando a periodistas de la red que vienen de Córdoba, de Tolima, este proyecto tiene en cuenta tanto departamentos como en municipios o ciudades, ¿no? Entonces de allí la mezcla de Córdoba, Tolima, Cartagena, Buenaventura, Cauca y Montes de María. Entonces vamos a estar invitando principalmente colegas y los que estén pues en Bogotá que puedan asistir también a este taller donde vamos a contar con el apoyo, la presencia, la explicación de nuestro equipo conocedor técnico, y lo más valioso, vamos a poder tener un acercamiento y un trabajo conjunto con Sebastián y con su equipo que nos ayuden a navegar, en realidad usar estos datos y en entender, ¿sí? Voy a dejar allí, es un histórico, es muy práctico, como han visto, el uso de esos tableros para navegar por estos datos, y vamos a estar enviando debidamente la invitación. Seguiríamos al séptimo tablero, que se llama elecciones y contratos. Entonces esto viene un poco con la lógica de yo te financio tu campaña, hablando de financiación de campañas políticas, pero tú me das el contrato. Eso no es ilegal. La financiación de campañas en Colombia es legal. Hay algunas excepciones, como por ejemplo que las empresas privadas y mucho más las multinacionales no pueden dar recursos para las campañas a la presidencia. Eso está prohibido por la misma Corte Constitucional. ¿Sí? Es allí donde fue tan grave las denuncias alrededor del caso de Odebrecht y presuntos dineros para las diferentes campañas presidenciales. ¿Sí? Pero entonces, bajo esa lógica, siempre nos hemos querido preguntar qué sucede y cómo podemos seguir levantando piedras, porque una cosa es que no sea ilegal, se tiene que premiar que haya una rendición de cuentas así de abierta sobre quién financia las campañas y cómo se gasta ese dinero. Pero esta es una combinación y que tiene unas lógicas muy puntuales con ese conocimiento también pues conceptual que se tiene frente al tema, donde se mezcla de un lado la contratación pública y cuentas claras. Entonces, es otro de los tableros que seguramente en el 14 de julio ampliaremos, contaremos un poco cómo navegarlo, ¿sí? Y nos iríamos a la siguiente diapositiva, por favor, que tiene que ver con la responsabilidad y el uso de datos. Unos llamados muy importantes, muy generales, ya nos hacía un avance Sebastián, porque abrir las puertas, uno dar las llaves de una casa, aunque es información pública, ¿cierto? Tiene que hacerse también con cierta responsabilidad del uso de estos datos. Lo principal es que debe haber criterio y rigor para el análisis de estos datos. Cualquier dato y cualquier búsqueda no da una conclusión. Importancia pues de constatar con fuentes expertas, estamos para servirles, ¿sí? A través de la mesa de servicio, que tiene una forma de acceder, ¿sí? A través de un correo único a este acompañamiento temático de nuestros expertos y expertas. También este otro tema, todo dato escandaloso no es un hallazgo, puede ser escandaloso, puede ser increíble, pero no necesariamente es un hallazgo, entonces es muy importante también verlo así. Hay hallazgos que, aunque son sospechosos, son completamente legales, como les explicaba, muchos de los temas de que un financiador de campaña, bueno, y está visto en nuestro último informe que decíamos, uno de cada 4 financiadores de campaña obtienen un contrato, ¿sí? En el periodo inmediatamente posterior a la financiación. Entonces, aquí sí hay algo importante que analizar, y ustedes con su fuente humana, con esos datos que les llegan de manera directa, los datos no lo son todo, ¿cierto? Entonces es importante seguir cotejando y estar saltando de lado a otro. También queremos decirles que en base de datos tratadas y modificables,
siempre debemos volver, como la que nosotros estamos exponiendo, para poder organizar la información, para que sea una piscina antes de llegar a ese océano de datos. Obviamente hay un tratamiento de los datos, hay una modificación, y siempre debemos volver a hacer ese chequeo a la base de datos viva. Sebastián nos decía, aquí está el vínculo, es una práctica nuestra, ¿sí? Es una buena práctica nuestra que siempre estamos poniendo el vínculo para ir o al proyecto de Mapa Inversiones o a la URL en Secop Unidos. Y como ese dato puede haberse cambiado mientras nosotros hacíamos el análisis, montamos el tablero, es bueno volver a esa base de datos porque una persona que, ay, me equivoqué y puse, en vez del monto del contrato, puse mi cédula y es de 1.000 millones, no soy tan joven, pero ajá, digo que sí. Entonces, se puede equivocar y luego cambiarlo, ¿cierto? Entonces, es allí donde tenemos que tener una claridad antes de publicar o poner la fecha en el momento en el que el dato fue bajado. Eso nos ayuda muchísimo. Tirar la red para pescar datos puede tomar tiempo, lo hemos intentado, lo hemos hecho de muchas formas, por eso desde Transparencia llegamos solo a patrones, análisis de patrones, no hacemos historias. Por eso es importante que con este uso de patrones que estamos proponiendo en nuestros documentos de investigación, ustedes puedan luego crear estas historias y decir, bueno, por fin descargué este Excel y tengo 100 casillas, ¿por dónde miro? Cuando se toma un documento de Transparencia por Colombia, comenzamos a ver, es que aquí el tema es, ¿sí? Que en el caso de financiación de campañas políticas, es prohibido que una empresa dé recursos a una campaña presidencial, pero resulta que no es prohibido que un partido político dé recursos a una campaña presidencial. Entonces, ¿qué se hace muchas veces? Se da el recurso desde la empresa al partido y el partido lo da a la candidatura, ¿sí? En nuestros tableros también pueden ver la financiación de partidos políticos. Entonces, y el acceso a esta información que se encuentra en cuentas claras. Entonces, el uso de patrones nos ayuda a decir, por acá es que tenemos que mirar, pero son ustedes los que dan ese paso adelante en investigación, en conocimiento, en fuente humana y saltan pues a las historias. También hay avances o datos positivos que pueden y deben de ser contados. Muchas veces el solo existir de estas bases de datos, de esta información, es un dato positivo y no lo estamos viendo así. Y hay algo, eso es un mensaje muy general y que tiene que ver con esa narrativa que replicamos. Es muy interesante hacer denuncias, es muy importante hacer denuncias, pero el poder decir y contar las cosas que sí están sucediendo bien, así sean pocas, o no sean tan claras o no sean tan vendibles, da un cambio en esa narrativa porque estamos tan resignados como colombianos y colombianas, que cada vez queremos darle un puesto más grande a la corrupción y decir, aquí no hay nada que hacer. Y si no nos convencemos que hay algo que hacer, no estaríamos haciendo ese trabajo y ustedes no estarían al otro lado gastando este tiempo para poder aprender un poco más y que hagamos esta alianza, ¿sí? Entre organización de la sociedad civil que lucha contra la corrupción y ustedes periodistas que también lo están haciendo, ¿sí? Desde su trabajo diario. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí ya llega la parte importante y como el que sabe, sabe, ¿cierto, Sebastián? Usted es el que sabe. Yo se lo presento de hilo. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Igual invitaciones. Esto es solo una mostrada de todos los juguetes que tenemos para que ustedes vayan, trabajen y esperamos también preguntas posteriores. Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional, si alguien quiere levantar la mano y le abrimos el micrófono, o a través del chat pedir la palabra. Vamos a ver si alguien se presenta. Igual recordamos a Natalia. Por favor, para darle Natalia Salamanca. Natalia Salamanca. Listo, si no podía acercar. Sí, mil gracias. Un gusto y pues muchísima información. Como decían, realmente lo que procede ahorita es cacharrear en esos materiales. Yo había abierto el enlace cuando enviaron la confirmación, pero sí hay muchísimo por ver, particularmente habiendo hecho parte yo en un pasado bastante reciente de la Comisión de la Verdad. Esa parte de los recursos de la paz siempre lo he encontrado bastante retador para entenderlo y cuestionarlo. Creo que ahí hay algo que en lo personal tengo muchas ganas como de zambullirme, pero en representación estoy aquí de un medio que hace un trabajo particularmente con pueblos indígenas y me pregunto mucho por el tema de cómo se desagregan un montón de esos datos que compartieron
para una mirada más transversal de los pueblos y no solamente a veces con lo que nos encontramos nosotras en el trabajo, que hay como o no hay datos o son solamente como de los pueblos por allá separaditos y no cruzados con los otros. Entonces solamente como una duda de ese trabajo que han hecho, cómo se han encontrado esos datos desagregados, es decir, hay presencia, se toman esos datos o no se toman, porque me gustó mucho una frase que dijiste en la presentación, que dijiste, el dato que no se usa es un dato que se borra. Y eso a nosotras particularmente nos preocupa un montón en el tema de también cómo vemos a los pueblos indígenas en los datos. Esa sería mi pregunta. Listo. Como lo que les estaba mostrando son casos, o sea, digamos que son temáticas puntuales. Esto es un tema que yo siento que la mesa podría abordar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú me estás hablando, hay un dato que está dentro de los, por ejemplo, los proyectos financiados por regalías, que es un tema de inclusión, ¿sí? Que, por ejemplo, en este tablero no se incluyó, porque pues es que, les voy a decir la verdad, eso tiene 147 campos, esa base de datos que estoy manejando, solamente una. Se le suman 170 a la de los contratos, o sea, eso es una cosa que casi son poco menos de 400 columnas. Entonces, a veces uno tiene que decir, ¿qué vamos a usar? ¿Sí? Pero esos datos existen, ese dato existe. Hay datos que son posibles de adquirir de forma masiva, ¿sí? Existen, están por ahí, pero hay otros que sí son de forma individual, ¿no? Por ejemplo, sí, en este caso sí, sí recuerdo muy bien que existe, pero por ejemplo para financiación a la política no. En la financiación a la política, cuando le mostremos los tableros, hay unos campos que están destinados en los gastos para inclusión, pero la inclusión es de mujeres, es de jóvenes y a uno muy general que dice minorías étnicas. Y pues minorías étnicas es un universo de cosas, ¿sí? Pero se pueden hacer búsquedas a partir de texto, ¿no? Porque, por ejemplo, un gasto, estos son gastos 205. Estos son unos gastos que están asociados al dinero que da el Estado para la financiación a la política, ¿sí? Un porcentaje de eso lo tiene que orientar a inclusión, ¿sí? Y cada uno de ellos va El orientado tanto a 15%. mujeres, tanto a jóvenes, tanto a tal, ¿sí? Y está en la descripción. Entonces, a partir de eso, la descripción no está pública, eso no lo ven en cuentas claras, eso no está ahí, pero nosotros sí podemos sacarlo y lo hemos sacado efectivamente para hacer cosas, por ejemplo, de cómo es que a la política en temas de inclusión de mujeres le están metiendo cosas que no son de inclusión de mujeres y pues es una burla porque es una plata que se debe destinar a eso y no es para comprar arreglos florales ni adornos de Navidad, que eso lo vamos a ver en el taller de los gastos de la financiación a la política. Lo meten ahí, metan eso ahí para poder cumplir el tope, ¿no? Cumplirlo. Compremos adornos navideños, compremos gorritos y compremos arreglos florales. Eso lo hace, ¿no? Pero se puede buscar, existen datos, pero lo que te decía, probablemente aquí no aparezcan, porque pues no lo hemos orientado allá. Hay otras cuentas, hay otras cosas que estamos haciendo, temas de OCAD-Paz, temas de transición energética y sacamos los datos, consolidamos los datos y los que le estoy hablando por ahora son de manejo interno, de transparencia, para poder hacer todo el tema de recopilación de la información, pero como te das cuenta son casos como muy puntuales, pero yo creo que sí podemos revisar a ver dónde podemos encontrar eso, porque sí tengo referenciadas fuentes masivas, pero hay otras que sí son de fuentes individuales. ¿Sí? Y gracias, Sebastián. Y también hay algo con todo este ejercicio de por lo menos usar los datos sobre los que ya hay información, ¿cierto? Pero aquí hay una gran incidencia y una gran presión para hacer. Estuve vinculada pues, a todo un trabajo para el Censo General de Población y de Vivienda, con un enfoque étnico-racial diferencial, pero tristemente que debería ser la herramienta número 1 de políticas públicas, y teniendo a toda la mesa de concertación indígena y la mesa de concertación afro, no se pueden llegar a muchas cosas porque el gobierno finalmente quedó mal en ese ejercicio, que debería ser la mayor herramienta para poder tener este análisis, porque de ahí se basan todas las políticas públicas del Censo de Población y de Vivienda. ¿Sí? Entonces, parte del promover, el usar estos datos, así parezca un maremoto, es que podamos seguir haciendo presión para la calidad del dato, ¿sí? Porque los datos importan, porque los datos hablan de diferentes realidades,
¿sí? Y desde las diferentes diferencias como sociedad que tenemos, y generan al final equidad cuando estamos viendo la inequidad totalmente plasmada en esos resultados. Entonces, un llamado más bien general a seguir presionando, a usar estos datos para que no se pierdan, no se borren, ¿cierto? Y es increíble cómo en ese trabajo que se ha hecho desde Transparencia con otras entidades, cada vez que sucede una situación donde el dato o se cambia algo, levantamos la mano con muchos otros aliados y decimos, pilas, ¿qué pasó acá? Y enseguida dan una respuesta pública y dicen, sí, qué pena, estamos organizando esto, está sucediendo esto, está pasando esto. Sí, entonces creo que en esa línea también viene un trabajo importante. Teníamos una sugerencia, perdón, para darle ahorita la palabra a César Molinares, y también alguien estaba levantando la mano, creo. Jorge Esteban. Sí. Entonces, por favor, primero a César Molinares, que nos va a hacer una sugerencia, y luego vamos entonces con Jorge Esteban. Hola, ¿cómo van? Es que, digamos, cuando ustedes nos mostraron o nos han anunciado esta herramienta, me parece que es bastante útil y lo estoy viendo mucho desde el punto de vista desde los que hacemos freelance o hacemos proyectos colaborativos basados digamos, en elementos disparadores que ustedes pueden tener acá. Yo creo que yo estoy viendo si hay la posibilidad de generar alertas o algún tipo, digamos, coyunturas en donde podríamos pensar en opciones colaborativas, como esto, ustedes lo están pensando en red. Me hizo recordar este tipo de cosas, un ejercicio que nosotros hicimos con 8 o 9 medios de otros países, que fue el tema de Odebrecht. Y un día dijimos miércoles, ¿qué pasó con Odebrecht? No sé, ¿sí? Y entre todos dijimos, bueno, cada uno puso de su parte, cada uno tenía como su propia forma de financiación, y hicimos un especial de cada uno de los países sobre el tema solamente cómo avanzaron los procesos judiciales de Odebrecht, ¿sí? Les doy esa idea porque ustedes, obviamente aquí hay varios colegas de medios, freelance, etcétera, que esta puede ser una oportunidad como precisamente, incluso que pueda permitir como que haya alertas o haya algún tipo de elemento disparador en donde diga, oye, hay tal información que nos está dando, que creo que ustedes me comentaron que se podía hacer, sobre el tema de dinero de paz, por algo así. Y en las regiones en donde estemos, si hay alguien que dice, oye, alzo la mano y podamos hacer una cosa colaborativa, creo que puede tener muchas posibilidades incluso yo lo veo para presentar incluso a fondos que financian periodismo, ¿sí? Que esto está muy competido, pero en donde si uno, digamos, ahora la clave ¿cómo es que se llama? En materia de financiación de proyectos está mucho en que los medios se sumen, no que trabajemos como por nuestra cuenta, ¿sí? Y eso da muchos resultados a nivel de distribución, a nivel de visibilidad, ¿sí? Y a nivel también de crear y aunar esfuerzos, porque yo creo que la segunda parte, para no extenderme mucho, es también ver qué potenciales socios, y eso se lo he dicho yo mucho a ONGs que están trabajando como que son muy especialistas en su tema, ¿sí? En temas ambientales o en temas de justicia o en temas, no sé, de derechos humanos o de corrupción o de veedurías, que se alíen con nosotros, porque muchas veces ellos tienen como la experticia y nosotros estamos, y eso se lo digo también por la experiencia que he tenido con De Justicia y con Transparencia y con la Fundación para la Conservación y la Preservación de la Amazonía, que muchas veces uno como hay que dejar de ser llaneros solitarios en esta vaina, ¿sí? Hay gente que también está trabajando desde su experiencia y que nos pueden aportar a nosotros como, digamos, como hacer unas buenas llaves. Y yo creo que si identificamos, y eso es como, ahí como le tiro la pelota a Transparencia, si identificamos unas alertas, unas cosas, yo creo que se podrían hacer proyecticos, empezar como, uno no tiene que aspirar a mucho, sino como pequeños proyectos que uno diga, mira, ¿por qué no le
porque, por ejemplo, el tema de los dineros de la paz, que la Blue hizo un reportaje que me pareció que se quedó, que no, como que tiraron como dijeron, tiraron la piedra y escondieron la mano. Entonces yo creo que ustedes tienen muchos insumos, y si digamos se tiran 3 o 4 líneas de trabajo entre los que se quieran sumar, yo creo que yo me sumaría, digamos, desde el medio de nosotros, nos sumaríamos utilizando esto, porque esto, como decía el colega de transparencia, ahorra mucho en tiempo y en los filtros que uno muchas veces cuando se mete en el SECOP o en las bases de datos en general no tiene. Yo le agregaría que si esto se puede, yo tengo muchas bases de datos, yo podría aportar bases de datos que tengo en términos de medio ambiente, por ejemplo, que yo me he dado a la tarea de acopiar información de medio ambiente y que crucemos información. Porque yo creo que esto, lo valioso de esto es que ustedes ya empezaron a tener hicieron como un primer filtro. Si se le puede agregar algunas arandelas a ese arbolito, ¿sí? Como un arbolito de Navidad, creo que sería, ya de por sí es útil. Si uno, digamos, yo me ofrezco de aportarles o de mostrarles las bases de datos que hemos sistematizado, y ahí como, ¿dónde es que podemos hacer la intersección? ¿Sí? Eso sería como mi aporte. Maravilloso, César, muchas gracias. Te respondo puntual con 2 cosas. La primera, frente al trabajo colaborativo, nos hace falta dar más pasos para ese gran paso. Y precisamente la idea del trabajo para el próximo año está en ello. Al inicio fue un poco como, eso es transparencia, esto es lo que sabe, compartámoslo. Y ha sido como un poco la línea de este año, pero la idea no es que nos quedemos nosotros hablando en una sola vía, sino que comencemos a construir colectivamente, lo ponemos a su servicio y con sus preguntas, inquietudes, ideas, nos van guiando para hacer cosas en conjunto. E incluso donde ni siquiera transparencia tenga muchas veces que estar, ¿sí? Entonces, que podamos tener un directorio, que podamos ver un poco de cómo se puede seguir fomentando ese trabajo colaborativo, luego ya aterrizarlo en cosas que sí podamos ayudar, impulsar, ¿sí? Desde transparencia, ir mejor paso a paso, pero ir aprendiendo de cuál es la mejor forma que nos sirva pues a todos, a todas y que podamos avanzar. Y el otro punto, que sobre esta base de datos en general y URLs, y tenemos un trabajo que solo se verá hasta final de este año y tiene que ver con la caracterización general de toda la oferta de datos que hay en Colombia, y que podamos acceder de manera fácil a ello. Ya el ingeniero Sebastián ha estado avanzando en su propia investigación, tiene una gran base de datos de URLs muy buenas, de verdad, ahí es donde se levanta el instinto periodístico cuando la muestra, es una cosa increíble, pero estamos trabajando en estructurar un poco esto, y bienvenidos entonces todas las ideas para poder que esos datos públicos se usen, y que podamos pues avanzar en esta línea. Vamos entonces con Jorge. Jorge nos había, claro, la coyuntura de las elecciones, César, definitivamente, porque por eso vamos a hacer el taller del 14, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que viene. Hasta el momento la autoridad electoral no ha dado pistas claras sobre decretos o alguna información sobre cómo se va a manejar este año para las territoriales. Cuando tengamos claridad a ese respecto, ¿sí? Somos también los primeros aliados que ellos llaman y nos cuentan. Entonces queremos saber qué novedades. Hay unas cosas que estamos también solicitando, pidiendo, incidiendo, que se pueden abrir posibilidades a que se amplíe ese seguimiento. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sigue ahora con elecciones. Magnífico. No nos pierdan de vista, no los vamos a perder de vista y les estaremos comentando cualquier avance que hagamos al respecto. Y también con lo de paz que viene ahora, con en las próximas semanas que estaremos publicando un gran análisis, donde no solamente hablamos de los datos de contratación, sino de dónde viene la plata, quién está tomando las decisiones y cómo se está distribuyendo. Una pregunta. ¿Sigues allí? Para habilitarle el micrófono a Jorge. Y listo. Ah, ya. Hola a todos. Gracias por el taller. Tengo 3 inquietudes. Una es el tema de cuentas claras
en su página, ¿ese se está actualizando en tiempo real o también está solo con datos de un periodo? Dos, ¿cómo ven, cómo les ha parecido la plataforma Paco? Porque la estuve consultando y sí integra datos de SECOP 1 y SECOP 2, pero no sé qué tan completa es. O sea, siempre me queda la duda porque yo busco, digamos, cuando quiero ubicar la contratación de una empresa, busco SECOP 1 hasta lo que más pueda, SECOP 2 y también Paco, pero no sé si estoy haciendo ahí un reproceso, ¿sí? Y la tercera es si de pronto han pensado algún proyecto, alguna herramienta para ya verificar el estado de obras, porque pues uno hace la investigación, sí, a nivel de plataformas, de datos abiertos, encuentra vainas, que puede haber un cartel, una cosa, que son amigos, que o familia, todo lo que huela mal. Pero siempre a uno le queda, y en región o donde sea, le queda muy difícil como comprobar esa parte ya del proyecto en terreno, materializado, sobre todo lo que tiene que ver como con cosas de infraestructura, ¿no? Que es lo que más uno dice, ¿se ve la plata o no se ve la plata? Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Dejo entonces a Sebastián, que sé que tiene respuestas porque ya hemos hablado de estos temas. Listo. Gracias, Jorge. Bueno, lo primero, cuentas claras. En cuentas claras les vamos a mostrar, son 4 tableros. Hay 2 tableros que son históricos, donde contiene toda la financiación a la política desde el 2015 hasta el 2022, pero ya les explico la diferencia. 2015, o sea, incluye elecciones territoriales del 2015, presidenciales y congreso 2018, territoriales 2019. Y además, funcionamiento de partidos del 2016 al 2022. Este tema, por ejemplo, de funcionamiento de partidos, se hace es cuando se haga el corte final, es decir, cuando ya, eso es un año contable. Entonces, normalmente en mayo es que terminan todas el tema contable en los partidos y le entregan eso al CNE. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros tomamos los datos y hacemos todo un proceso, porque el proceso ahí no es lo que esté y ya. Por ejemplo, nos tomamos el trabajo de verificar todas las identificaciones de los financiadores. O sea, verificar es verificar que la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sea de Jorge Esteban Benavides. Si aparece otro nombre, hay una alerta y se marca o se busca por dónde está, pero tratamos de hacer ese proceso. Toca con un corte, porque es cuando entrega. Los históricos, pues, digamos que en la legislación hay un periodo de tiempo para cada una de las elecciones, hasta cuándo las campañas pueden registrar en cuentas claras sus ingresos y sus gastos, ¿sí? Para el caso del 2022, empezamos a hacerlo en tiempo real, entre comillas, yo hacía actualizaciones de esos 2 tableros, primero para Congreso, que también se los vamos a mostrar, lo dejamos independiente, ya después vamos a integrarlo en el general, y después el de presidencia. ¿Qué pasa? Muchos de los ingresos o gastos lo reportan meses después, o sea, justo en el final, justo cuando termina el periodo, e incluso empiezan a hacer verificaciones las campañas y piden que les abra la plataforma para hacer modificaciones, ¿no? Hay unos temas que ya hemos estado trabajando conjunto con el CNE, porque encontramos cambios en varias cosas de varias campañas mucho tiempo después. Mucho tiempo después, incluyendo, por ejemplo, temas que cambiaron en diciembre del año pasado, ¿sí? Para el tema de las elecciones que fueron pues en mayo ¿cuándo fue el Congreso? Ya hemos visto, bueno, en fin. Entonces, por eso es que ese es no se puede hacer en tiempo real, o sea, no vale la pena. Hemos detectado ingresos que registran y después los borran, después los cambian porque no era ese código, era otro código. Errores evidentes, porque pues hay que entender que son miles y miles y miles de registros los que hacen ahí. Hay una nueva plataforma de cuentas claras, donde también estuvimos haciendo parte, pues digamos, de una serie de recomendaciones para poder paliar el tema de la calidad de la información. Ahorita pues es mucho más limpia, pero seguimos encontrando cosas. Entonces, esos son los tableros que tenemos y están actualizados ya con lo último, por lo que le digo. En diciembre pidieron abrir algunas de presidenciales, que de presidenciales tenemos toda la fase, todo. O sea, segunda vuelta, primera vuelta, consultas y comités de firmas. Todo está ahí metido. Todos están ahí. ¿Sí? La de Congreso incluye todo. O sea, incluso las de ¿cómo se llama esta circunscripción especial?
es una circunscripción especial que ni siquiera tenía la obligación de registrar en Cuentas Claras porque es nueva, ¿no? Entonces, digamos que esa es la temporalidad que tenemos en esos tableros con Cuentas Claras. En este momento estamos terminando la del 2022, hemos detectado errores, entonces se le está pasando al CNE para que ellos le hagan el requerimiento a los partidos, porque eso ya está cerrado. Se supone que ya debieron haber terminado, incluso hay partidos que no han registrado nada, son partidos nuevos, y pues algo tendrá que registrar y no registra nada. Eso es lo primero. Lo segundo, ay, me recuerda así por encima, lo de... Paco. Ah, Paco, bueno, Paco, no, ya tuvimos hace tiempo, Paco funciona, digamos, ellos en su momento estuvieron trabajando con archivos estáticos, digámoslo así, pero pues nosotros hacemos un proceso diferente, porque pues en Paco recopilan y lo ponen. Usan mucho hay un dataset que se llama Secopi integrado, ¿sí? Eso lo provee Colombia Compra. El dataset de Secopi integrado, digamos que unifica las dos bases de datos de Secop 1 y Secop 2, pero tiene pocos campos, ¿sí? Digamos que, o sea, funciona, lo usamos, ellos lo usan también, pero no tiene todos los campos posibles. Secop 2 tiene en total, la disposición de eso son... voy a abrir un diccionario de datos acá y mientras le estoy contando le cuento. Digamos que tienen muchos campos que, como les decía, algunos son complementarios, algunos son los mismos, aunque tengan diferente nombre de etiqueta, digámoslo así, de columna, para que me entienda mejor, pero hay otros que no existen en uno, pero en otros sí están. Por ejemplo, moneda. Moneda es un campo que no existe en SECOP 2 y puede llevar a confusiones cuando nosotros tenemos ahí, digamos, un algoritmo para detectar esos contratos que aparecen sospechosamente chiquitos, y usted ve que el contratista no es una cédula, no es un NIT, sino es un pasaporte, y cuando usted verifica, porque toca hacer la verificación del contrato en PDF, que incluso a veces aparece con el CAM Scanner al lado, ¿no? Que así lo suben, y aparece que el contrato es aparentemente chiquito de 70.000 pesos, 90.000, 200.000 pesos, realmente eran euros o eran dólares. En Secop 1, como sí hay moneda, usted pues encuentra normalmente en pesos, ¿sí? Pero, y en dólares, obviamente, se paga en euros, en libras esterlinas, en afganis, en monedas de Kazajstán, en birs de Etiopía, o sea, cosas que ensucian los datos y no se puede encontrar. Entonces, a lo que voy a Paco es que funciona, sí, pero nosotros hacemos, como esto lo tenemos así, digamos, para cosas específicas, nos tomamos el trabajo de hacer otros procesos. Que le decía, la estandarización de campos, por ejemplo, las fechas, en uno tiene un formato, en otro dejamos el mismo formato. La normalización, el nombre de la alcaldía de Ayapel, Córdoba, le dejamos el mismo nombre, no el nombre de acá y el otro de acá. Entonces, es más fácil buscar alcaldía de Ayapel y aparece un solo nombre. Paco aparecen los dos. Y en unas que ya tenemos mucha más precisión, por ejemplo, cuando le muestra elecciones y contratos, ahí sí empezamos a hacer limpieza y verificación de las identificaciones de los contratistas y los representantes legales. Entonces, muchas veces usted busca un contratista en Paco, como en Secop, le pone el NIT, no lo encuentra. Pero resulta que en Secop está registrado el NIT con el dígito de verificación, ¿sí? Entonces nosotros saltamos esa, o sea, no nos lo saltamos, sino que verificamos y no, este NIT es únicamente este, ¿sí? Entonces traemos todos los contratos que puedan estar asociados a eso porque hacemos ya un proceso de limpieza, empezando por eso, y verificación. Y limpieza me refiero porque en SECOP 2 es constante ver que ponen como, como cédula en la dirección de la casa, el correo electrónico, un celular, Eso. cosas de esas que Siempre. suelen poner. Y el tercer punto era, si me acuerdan, ya Ahí no me sí, acuerdo. Jorge, qué Ahí, no, el pena. tercer punto era gracias por las respuestas. Lo, Ah, del- ok. lo de las cuentas claras lo preguntaba más porque ya hay candidatos recogiendo firmas y quería saber si están subiendo esa información, era más por eso.
Y lo otro, la última pregunta era si hay algún proyecto, alguna iniciativa para verificar estado de obras, ¿sí? O sea, más allá, digamos, de los proyectos contractuales, o sea, ya con evidencias físicas. Ok. Digamos que en asuntos puntuales lo estamos haciendo. Por ejemplo, para el tema de OCAD Paz que se está desarrollando ahorita, pero porque unificamos ya muchos datos, ¿no? Se supone que pues se entrega cuánto va el avance financiero, cuánto va el avance físico, aparecen unos datos, pero incluso en el mismo DNP a veces se encuentra que hay datos que no coinciden uno con el otro de la misma entidad, ¿sí? Entonces, lo mismo de siempre, ¿no? Tratamos de hacer cosas específicas, a ver cómo va. También tenemos la problemática que les estaba comentando, es que aunque uno espera que sea en tiempo real, no todas las cosas funcionan en tiempo real, ¿sí? Entonces, hay contratos que siguen registrando en SECOP 2 y la temporalidad que tienen es que suben las cosas 2 años, 8 años después, ¿sí? Porque eso lo hemos encontrado. Vea, son 69 campos en SECOP 2 y 72 en SECOP 1. Esa era la cifra. Me tocó abrir acá un aplicativo que estaba haciendo para acordarme de eso. Entonces, sí, o sea, solemos hacerlo para cosas que son muy específicas. Como le decía ahorita, trabajar en tiempo real, sitios como SECOP, no resulta tan, bueno, yo sé que para ciertas cosas sí resulta, digamos, confiable, pero por ejemplo, hace ya unas 4 semanas la plataforma de SECOP 1, por lo menos el dataset, murió y murió la API, no funcionaba para nada y tenían problemas allá pues era una tontada porque era solamente un tema de formato de codificación de las tildes. Entonces, solamente por eso se reventó todo SECOP y no funcionaba, ¿sí? Entonces, no solemos utilizar eso, sino con cortes. Y cuando ya es muy específico, sí hacemos el tema de seguimiento cuando se puede hacer, porque pues cuando le mostremos, por ejemplo, un ejemplo que tenemos ahí de una fundación de Todito que todo lo puede, hay contratos que suben de ellos donde ni siquiera aparece el nombre del contratista, donde no aparece nada, no aparece nada. Estamos utilizando también algunos temas ahí de inteligencia artificial para poder no tener que abrir 80 PDF, sino que no saque de una vez todo lo que existe ahí. Pero sí, bueno, básicamente es eso. Lo de Paco Úselo es una plataforma que, o sea, digamos que funciona, hacen un esfuerzo bastante importante, pero pues nosotros sí hacemos acá ya otros procesos con los datos. Ya lo normalizamos, lo estandarizamos y verificamos. Lo mismo con cuentas claras. En ese sí es un trabajo mucho más juicioso de verificación. Perfecto. Sebastián, muchas gracias. Jorge, también gracias por las preguntas. Pues este espacio no cierra porque ahí están los correos de Karen, Laura, para que nos sigan haciendo preguntas después. Vamos a cerrar entonces por el momento esta acción de hoy. Recuerden, 14 de julio, taller sobre financiación en la política en Bogotá, presencial. 17 de agosto en Cartagena, el 17 de agosto, sí, sobre navegando de los datos a las historias, se llama ese taller, que vamos a tener el 17 de agosto para periodistas de tanto de Cartagena como del departamento de Bolívar. Y vamos a ver con esos tableros especiales regionales. Vamos a avanzar un poco en cómo usar esos tableros y algunas prácticas, buenas prácticas. Muy importante que por favor llenen el formulario de asistencia, porque aunque el sistema de Zoom nos dice quiénes ingresaron, y ya con eso tenemos pues una información importante, es para tener sus correos electrónicos. De esta forma podamos hacerles llegar esta presentación, links, podamos vincularlos, hacerles la invitación a la red y podamos hacia futuro tenerlos en cuenta para muchas actividades. Entonces agradecemos esa asistencia, en especial por su correo, para entender así el interés en que podamos seguir enviando información y en que podamos seguir construyendo de manera conjunta esta red de periodismo colaborativo, donde somos solo unos impulsadores, en realidad es para ustedes y de acuerdo pues al interés que tengan. Y pues aprovechamos desde el equipo de Transparencia por Colombia, nos despedimos, muchas gracias por su presencia. Constante, siempre cerramos con 25 participantes de manera constante, significa para nosotros que este tema genera un interés, ¿cierto? Y de manera particular no duden en preguntarnos cosas que requieren, necesitan o puedan usar la mesa de servicio una vez se inscriban en la red de periodismo colaborativo. Muchas gracias. Que estén muy bien, muy buena tarde.